Vamos a hablar sobre la sistematización en la predicción basada en los territorios vasculares a evaluar, específicamente en uterinas y arteria oftálmica, y vamos a conocer los software existentes y la aplicabilidad que le podemos dar en nuestra práctica clínica. Epidemiológicamente, la preeclampsia complica aproximadamente el 10% de todos los embarazos, con 15% de muertes perinatales. 20% de estas pacientes pueden quedar como hipertensas crónicas, siendo una secuela, y ningún país escapa de que sea una de las principales causas de mortalidad materna. En Venezuela la frecuencia oscila aproximadamente en 6%, y en una de las instituciones donde llegué a trabajar, en Maternidad Concepción Palacios, encontramos que en un quinquenio era la principal causa de muerte materna en nuestras pacientes. Recordemos la adaptación vascular existente, la adaptación placentaria, que debe ocurrir en una paciente normalmente. Lo que vemos en esta área es la mala adaptación vascular, que hasta el momento es una de las teorías más aceptadas, y que eso ocurre cuando el sincito trofoblasto no logra lisar la capa muscular, se mantiene el embudo proximal, se mantiene la respuesta vasoactiva y no hay el cambio en los diámetros vasculares. Pasar de 1.5 a 3.7, eso no ocurre, y entonces es cuando tenemos el síndrome de mala adaptación vascular y con ello el trastorno hipertensivo. Recordar la manera y la técnica de medición de las arterias uterinas si estamos en primer trimestre y la vía es la vía transvaginal. Recordar que debemos hacer un leve movimiento, ubicar entonces el cuello uterino, y es ahí donde nosotros vamos a determinar levemente hacia los fondos de sacos laterales la presencia de esa arteria que es muy clásica y que nos va a dar entonces una onda de velocidad de flujo que generalmente en primer trimestre siempre es de alta resistencia y que va a ir modificándose a medida que el embarazo va avanzando de manera normal. Si estamos en segundo trimestre, vamos a ubicarnos, vamos a ir lateralmente hacia fosa ilíaca, bien sea izquierda o derecha, y es ahí donde nosotros vamos a identificar una arteria tortuosa y vamos a tomar las diferentes mediciones. Cuando hablamos de mediciones debemos recordar que desde el año 76 el doctor Gosling identificó y publicó e interpretó el índice de pulsatilidad, el cual es el ideal a la hora de hablar de preeclampsia y de hablar de los demás territorios vasculares cuando estamos evaluando mediante ultrasonido Doppler, ya que este índice nos incluye la sístole, la diástole, y a su vez esto es dividido sobre la media. Y de esta manera, cuando nosotros tengamos alteraciones en los flujos, principalmente diastólicos, siempre vamos a tener una puntuación mediante el índice de pulsatilidad, que es el que deberíamos usar. Asimismo, la evaluación cualitativa de la onda es importante. Poder identificar incisuras protodiastólicas o los llamados notch nos va a ayudar a interpretar qué puede estar ocurriendo y de qué manera esto va a influir en los trastornos hipertensivos de nuestras pacientes. Fíjense que esa incisura que vemos justamente en el inicio o en el final de la sístole, en el inicio de la diástole, en el área protodiastólica, puede haber una importante y marcada hasta poder ser reversa, lo cual es totalmente anormal, y que eso nos puede influir también y debemos tenerlo presente a la hora de considerar que estas pacientes puedan tener riesgo para trastornos hipertensivos. ¿Sí? La onda que todos quisiéramos ver es una onda así, una onda donde hay unas diástoles muy gorditas, donde no hay una incisura protodiastólica o notch, y que debemos siempre investigar y hacer la parte cuantitativa y cualitativa de la onda de velocidad de flujos, para después poder interpretar, saber que tenemos las tablas, que todo en la medicina materno-fetal debe ser percentilado, para poder hablar el mismo idioma, para poder evitar los sesgos y saber que el índice de pulsatilidad y el notch que puede existir en el primer trimestre va a ir disminuyendo a medida que el embarazo vaya avanzando. Así, tener presente que el percentil 95 es el ideal y el que tenemos que recordar
a la hora de pensar que esta paciente puede cursar con un trastorno hipertensivo. Uno de los estudios más importantes, más grandes, publicado en el año 2014, nos habla de 55.974 pacientes en las cuales se vio que había buena sensibilidad y especificidad, así como un Laiho radio positivo por encima de 6 para aquellas pacientes que podían presentar preeclampsia cuando tenemos alteraciones en los índices de pulsatilidad y hay presencia de Notch. Si nosotros identificamos en primer trimestre esas arterias uterinas con percentiles por encima del 95, nosotros podemos saber que vamos a tener hasta un 60% de predicción de preeclampsia, pero si lo hacemos más adelante en el segundo trimestre, pues evidentemente no hubo la adaptación vascular necesaria y por ello entonces vamos a tener tasas de sensibilidad mucho más altas, porque en el primer trimestre recordemos que las arterias pueden ser de alta resistencia y puede haber presencia de Notch, pero debemos tener mucho cuidado. ¿Cuidado en qué sentido? No solamente nos vamos a quedar con el IP, también tenemos que ver cómo es la onda. Es lo que vengo repitiendo porque es muy importante. Fíjense que este estudio del Hospital Universitario de Caracas, pudimos ver que cuando habían incisuras presentes y lo asociaban a IP, la tasa de detección estaba por encima del 90%. Es decir, que si nosotros solamente utilizábamos el IP como un índice para poder saber cuáles eran las pacientes que nos iban a presentar preeclampsia, la tasa de detección era más baja. Pero cuando lo asociábamos al Notch que estaba presente en estas pacientes, generalmente bilateral y grado 2 o más, entonces nosotros podíamos determinar, o pudieron determinar en el estudio, que había una sensibilidad, una especificidad mayor al 90%. Bien, asimismo, nosotros podemos utilizar otros parámetros, es decir, hacer predicción de manera multiparamétrica, no solamente utilizar el ultrasonido, también debemos ver cuáles son los factores maternos que esta paciente presenta, podemos utilizar algunos biomarcadores que todos los conocemos y eso nos puede ayudar a llevar esa tasa de detección aproximadamente hasta un 95%. 95% para predicción de preeclampsia temprana, porque verdaderamente es la que nos importa, es donde va a estar la mayor cantidad de alteraciones, es donde la paciente se nos va a complicar de una manera catastrófica, no solamente la paciente, sino también el neonato. Entonces, todo lo que hagamos en predicción, siempre debemos orientarlo hacia la predicción temprana, antes de las 34 semanas de gestación, porque después de las 34 semanas de gestación, pues evidentemente la tasa de sobrevida neonatal es muchísimo mayor y las preeclampsias tardías, generalmente uno como clínico muchas veces no duda en que debe resolver esa paciente y tampoco se complican como se puede complicar aquellas pacientes donde no hubo una buena adaptación placentaria. Hablemos un poco de arteria oftálmica, un marcador que en la actualidad digamos que está muy en boga, se ha hablado mucho en los últimos años de arteria oftálmica. Esta es la típica onda de arteria oftálmica. Tenemos una onda sistólica que tiene dos picos, realmente es la misma sístole. En un principio algunos autores reportaban que esta era la diástole, pero no, son un solo pico. El primer pico nos va a representar el gasto cardíaco y el segundo pico sistólico nos va a hablar de las resistencias vasculares periféricas. Lo interesante con la arteria oftálmica es que se asemeja mucho en los valores predictivos a la arteria uterina, pero lo que probablemente vamos a ver en los próximos años cuando uno revisa arteria oftálmica es que va a ser un marcador muy importante porque tempranamente ya podemos nosotros determinar si estas pacientes van a cursar con preeclampsia. Si disminuye el gasto cardíaco o aumenta las resistencias vasculares periféricas, eso lo podemos determinar haciendo arteria oftálmica desde muy temprano en la gestación. La manera de hacer arteria oftálmica es cuando tenemos la paciente en posición supina, estamos evaluando a esa paciente en nuestra consulta, usamos un transductor lineal. En un corte transversal vamos a identificar la arteria oftálmica, tenemos que tener presente el nervio óptico que va a estar acá y ella va a estar hacia la parte interna del globo ocular y es ahí donde con un ángulo de disonación menor a 20 grados, un caliper en 2 milímetros, nosotros vamos a identificar con el Doppler Color la arteria oftálmica. La arteria oftálmica fue estudiada en principio en los grandes estudios que se hicieron al principio se hicieron en Brasil y lo que ellos pudieron encontrar era que el valor predictivo era independiente
para el desarrollo de preeclampsia temprana. Fíjense que volvemos a hablar de preeclampsia temprana. Y era equivalente a las arterias uterinas. Aquí teníamos un componente muy importante porque ellos hablaban de adaptación hemodinámica materna, es decir, podíamos predecir tempranamente, sin necesidad de hacer arterias uterinas, que podía esta paciente cursar con preeclampsia o con algún trastorno hipertensivo más adelante. Después salieron estudios que solamente evaluaban arterias oftálmicas entre las 11 y 13 semanas y se vio que mejoraba la tasa de detección cuando lo combinaban con otros marcadores. Cuando se hacía solo arteria oftálmica y se pensaba en factores maternos, aproximadamente subían 10% las tasas de detección. Cuando incluíamos además de eso presión arterial media y arterias uterinas, pues evidentemente podíamos lograr unas tasas de detección mucho más altas. Esto, pues evidentemente no mejoró en la predicción en preeclampsia tardía, pero sí en preeclampsias tempranas. Y lo que se sabe hasta la actualidad es que la relación entre ambos picos sistólicos es como el marcador más importante o lo que debemos tener presente a la hora de hacer arteria oftálmica. Se pueden hacer los índices de pulsatilidad, pero realmente la diferencia que va a haber entre ambos marcadores, entre ambos picos sistólicos, es uno de esos valores importantes que nos van a ayudar a predecir preeclampsia. Asimismo, este estudio realizado en Venezuela, en Maternidad Concepción Palacio, pudo evaluar que habían índices de pulsatilidad más bajos y esto estaba asociado a hipoperfusión, pero a pesar de ello, la arteria oftálmica seguía teniendo unos buenos valores para la predicción de preeclampsia. Este estudio realizado por el doctor Nicolaides, donde él estuvo evaluando la arteria oftálmica más allá del primer trimestre, en el segundo trimestre temprano, 19-23 semanas, probablemente cuando hacían marcadores del segundo trimestre, observó que habían tasas de detección altas cuando realizaban arteria oftálmica y lo evaluaban y lo combinaban con otros biomarcadores. Es decir, que arteria oftálmica sola nos puede dar una gran información, pero cuando lo combinamos con los demás biomarcadores y marcadores de ultrasonido que conocemos, pues podemos tener tasas de detección mucho más altas. Asimismo, los cambios a nivel del territorio vascular oftálmico nos puede hablar o nos puede estimar un marcador de riesgo para hemorragia intracraneal, puede ser un indicador de gravedad que probablemente en los próximos años podamos tener mejores estudios con algunas poblaciones mucho más grandes que nos puedan dar quizás más estudios más robustos, ¿no? Y esto entonces, esta lámina me pareció tan interesante que la quise traer a colación, que es que la arteria oftálmica no solamente nos va a hablar de predicción de preeclampsia, también nos puede hablar de aumento de la presión intracraneal y todo esto debemos englobarlo porque realmente cuando hablamos de preeclampsia nosotros no podemos quedarnos con un solo tips, nosotros no podemos quedarnos con un solo parámetro a evaluar, sino que tenemos que integrar todo, dado de que la preeclampsia es una enfermedad que tiene una manera de presentarse muy amplia. Y al ver el disco óptico, en este caso, al ver el nervio óptico, nosotros podemos, con un punto de corte de 5 milímetros, todo lo que esté por encima de 5 milímetros nos puede hablar de aumentos de presiones intracraneales, sobre todo en eclámpticas, puede ser un marcador importante. Ya casi para finalizar, un poquito de los software de predicción. No sé si alguno de ustedes lo usa de manera rutinaria en las consultas. Ellos nos van a ayudar a integrar parámetros, características demográficas, comorbilidades asociadas y biomarcadores. Y de esta manera podemos estimar riesgos mucho más específicos para las pacientes y de esta manera también estratificarlas. Podemos utilizarlos en primer trimestre, en segundo trimestre, dependiendo del software que vayan a utilizar. En primer trimestre pues nos ayuda a identificar esos grupos con alto riesgo y podemos instaurar tempranamente medidas de prevención, de lo cual va a hablar el doctor Daniel Márquez en los próximos minutos cuando yo finalice mi charla. Y en el segundo trimestre podemos estratificar riesgos nuevamente y minimizar eventos perinatales adversos. Hay en la actualidad dos software que podemos utilizar, el de la Fetal Medicine Foundation, el cual está gratis para todos en la web, y el de Medicina Fetal Barcelona, el cual tiene un costo de $14, lo puedes tener en tu teléfono. Y la manera de presentarse, lo que me gusta del software,
de Fetal Medicine Foundation es que tiene para poder estimar riesgos en diferentes momentos del embarazo. Y aquí, pues, evidentemente vamos a tener diferentes datos que introducir de la parte de las características maternas, de la historia médica, y al final, algunos datos importantes como la presión arterial media, la longitud cráneo-rabadilla, peso, talla, es importantísimo para poder nosotros que nos estime el riesgo. Aquí quizás el punto de quiebre para nosotros es que no hay una población o no está ajustado a la población latinoamericana o centroamericana. Nos hablan de asiáticos, de blancos, de negros y nos ponen en la raza algo que llaman mixto. Entonces, quizás ese sea el punto que tengamos que tener en contra a la hora de estimar los riesgos, porque no hay como tal la población latinoamericana dentro de este software. Pudiera ser algo que nos sobreestime, nos subestime un poquito los riesgos en preeclampsia en nuestros países. Mientras que el de Medicina Fetal Barcelona se parece mucho al de Fetal Medicine Foundation, pero ellos sí incluyen la población latinoamericana dentro del software y eso es un punto a favor, como lo veremos en las próximas dos láminas. Fíjense que yo les quise traer aquí dos casos. Coloqué datos de dos pacientes diferentes en las cuales no había ningún tipo de riesgo. Si ustedes se dan cuenta, es una paciente que se le realizó el ultrasonido a las 12 semanas, ¿sí? Que tenía 30 años, una paciente joven. Si yo les digo a ustedes, 30 años, una paciente joven que no tiene ningún criterio de ninguna comorbilidad, que pesa 54 kilos y que mide 1,65, tamaño promedio, uno diría, bueno, esta paciente probablemente no va a ser una preeclampsia en el embarazo y no evaluamos o no buscamos un poco más allá. Pero fíjense que cuando colocamos los demás datos, con una presión arterial media de 96, eso es 130/80 de tensión arterial, nos va a dar, y un IP de arterias uterinas que en primer trimestre está por debajo del percentil 95, nos va a dar que para preeclampsia temprana, solamente por historia de la paciente, 1 en 278, pero cuando agregamos los demás marcadores, entonces tenemos que está en 1 en 114. El punto de corte para alto riesgo por debajo de 1 en 100. O sea, esta paciente pareciera que todo va bien. Cuando llevamos a esa paciente y le colocamos los mismos datos en el software de Medicina Fetal Barcelona, fíjense que esta paciente nos las catalogan como de alto riesgo, 1 en 76. Una paciente joven, nulípara, sin ningún factor de riesgo. Otra paciente, joven también, 30 años de edad, ella sí es un poquito más baja, un poquito más gordita, y con esta paciente los mismos datos, misma presión arterial media, con el mismo índice de pulsatilidad, y nos habla entonces de que sí, de que probablemente entonces solo la obesidad nos está influyendo en esta paciente, nos las cataloga ya de alto riesgo, 1 en 81, y cuando colocamos todos los datos, pues evidentemente 1 en 52. La llevamos a las tablas de Fetal Medicine Foundation y nos da riesgos muy similares con la población que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces, quizás es tener presente que pudiéramos calcular ambos riesgos con ambos software cuando tengamos alguna duda y que estos software generalmente siempre los están actualizando. Ojo, aquí yo no estoy utilizando factor de crecimiento placentario, en muchos países no lo tenemos, Venezuela no tiene factor de crecimiento placentario, tengo entendido que Dominicana sí tiene factor de crecimiento placentario, pero bueno, habría que ver también si toda la región, si toda Dominicana como tal puede gozar de ello, o si toda Latinoamérica puede gozar de ello. Pero lo más importante, como yo le digo a mis residentes de posgrado, es que la preeclampsia es un diagnóstico prácticamente clínico, que nosotros nos apoyamos en el ultrasonido y en otros parámetros para poder entonces determinar a tiempo cuál es esa paciente que tiene mayor riesgo a complicarse y probablemente a morir, dependiendo de en qué momento podamos hacer un tratamiento o un manejo oportuno. Ya para concluir, evidentemente sigue siendo un flagelo la preeclampsia, mucho de qué hablar de preeclampsia en los próximos años, una de las principales causas de mortalidad materna. Evidentemente, diagnóstico precoz y manejo expedito es fundamental. La prevención multiparamétrica nos puede ayudar a aumentar las tasas de detección. La arteria oftálmica, vamos a seguir hablando de ella en los próximos años, y el uso de software debe o debería ser ajustado a nuestras poblaciones para poder tener de una mejor manera tasas mayores de predicción.
Les dejo un código QR, pueden tomar una imagen y van a acceder a toda la bibliografía que pudimos utilizar para hacer esta conferencia. Nuevamente, muchísimas gracias, todo un placer y espero que sigan disfrutando del Congreso.